Ahora vamos a conversar con Rafael Simón Jiménez. Él es profesor universitario, analista político, especialista en el área militar y también ex parlamentario. Bienvenido, Rafael Simón Jiménez, Abajo la Lupa. Mucho gusto, encantado de estar con ustedes y con toda su audiencia. Bueno, Rafael Simón, queríamos conocer, tú fuiste parlamentario, ¿cómo ves esta situación en el país? Maduro presidente, Juan Guaidó por otro lado también. Primeramente esa parte para entrar en el sector militar, que es lo que queremos llegar en el análisis, bueno, con tu análisis el día de hoy. Bienvenido a Nueva Esparta. Bueno, mucho gusto. Mira, en Venezuela ha hecho crisis una situación institucional que venimos arrastrando hace mucho tiempo y que tiene que ver con la pretensión del chavismo, del madurismo, de perpetuarse en el poder por cualquier medio. Es decir, luego que Chávez muere en el 2012 y que empieza todo el descalabro, porque Chávez yo no sé si Dios se apiadó de él, si fue bueno o malo, en todo caso las cosas de Dios pues son irrevocables y tenemos que aceptarlas. Pero la verdad verdadera es que su muerte coincide con el inicio de un proceso de desmoronamiento económico, social, de debacle pues del país. Por supuesto, para los chavistas pensarán que, bueno, se nos murió el comandante y las cosas se pusieron mal. No. El que es responsable de todo esta debacle es Chávez, que precisamente despilfarró, malbarató, malutilizó toda la inmensa riqueza que el país generó en todos esos años y que han debido ser la base de una economía sólida, diversificada, potente, y bueno, nos metió en ese callejón sin salida. ¿Qué heredó el señor Maduro? Que por supuesto, fuera de la lealtad perruna que ha podido guardarle al comandante fallecido, no tenía mayores méritos para ocupar la presidencia, no tenía capacidad, no tenía autoridad, y bueno, se metió, vamos a decirlo bien en criollo, en un berenjenal. Porque el manejo del Estado en Venezuela, estamos acostumbrados, incluso desde los tiempos de la vieja democracia, a hacer virtudes donde no hay virtudes. Entonces la gente dice, el presidente fue autobusero. Bueno, bien bueno, un ejemplo de superación, el tipo echó para adelante, hay que darle mérito por eso. Pero manejar un autobús no le da a nadie mérito para manejar la presidencia de un país con las complejidades que tiene Venezuela. La ciencia del gobierno es una cosa compleja, requiere conocimiento, experticia, equipo, conocimiento específico. Pero en Venezuela eso, te repito, es una cosa que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo en el imaginario popular incluso, porque aquí cualquiera puede ser presidente y entonces los méritos no. Y a veces hasta alcalde, a veces cualquiera hasta alcalde y hasta concejal y hasta gobernador. No, por supuesto, pero es por eso, porque la gente exalta cosas que son exaltables en otro plano de la vida. Cualquiera que se haya superado merece, bueno, elogio, merece reconocimiento, merece lo que tú quieras, pero eso no crea méritos para manejar la complejidad de la ciencia del gobierno, que es una cosa que requiere estudio, conocimiento, experticia. Es decir, manejar el gobierno es una cosa demasiado compleja. Y el señor Maduro ha demostrado a lo largo de estos 6 años en el poder que no tenía ni la autoridad, ni la capacidad, ni el conocimiento para un país además que estaba comenzando a hacer agua. Entonces, ¿a dónde nos ha traído eso para ir a la situación de eso? A la situación que estamos viviendo actualmente. Bueno, al caos. Entonces, en el caos, por supuesto, también hay un factor que es determinante, que es lo que está por debajo de toda esta situación. Mira, aquí el problema no es Guaidó versus Maduro. Aquí el problema es el hambre y la necesidad y el padecimiento y el sufrimiento y la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano frente a un gobierno que no quiere irse y que quiere mantenerse en el poder por medio de las malas mañas. Una de las cosas en las que el señor Maduro está absolutamente equivocado y el equipo que lo rodea está plenamente equivocado en creer que su enemigo es voluntad popular, que su enemigo es primero justicia, que su enemigo es López, que su enemigo es Guaidó. No, olvídense de eso. El enemigo de ellos es un país que ya no aguanta más porque se está muriendo de hambre, porque está en situación de extrema necesidad, porque quiere un cambio, porque ese cambio trae la promesa de una mejoría. Esa es la verdad de la realidad que nosotros vivimos en Venezuela. Es decir, que esta es una nueva situación que yo entiendo que el gobierno no quiere asimilarla como tal,
porque admitirla sería admitir, bueno, todo lo que ellos han hecho en términos de rapiña, en términos de incapacidad, en términos de saqueo, en términos de incompetencia, cómo han llevado el país. Mira, nada más un dato, que no es cualquier cosa, es un dato vital para el país. Que esta gente haya llevado a la industria petrolera en estos 5 años de producir 3.200.000 barriles a casi producir 1 millón de barriles, es decir, a perder 2 millones de barriles en 5 años, producto del saqueo, de la corrupción, de la incompetencia, del anacronismo. Bueno, es una cosa para echarlos del poder en cualquier país del mundo, hace mucho tiempo. Eso es lo que ellos no comprenden, que ellos no están luchando con un sector político, ellos no están luchando. Por supuesto que al frente de esta insatisfacción está la Asamblea Nacional y está Guaidó. Pero esos no son los enemigos, quizás si esos fueran los enemigos, ellos siguieran venciéndolo, como de alguna manera se han perpetuado en estos 20 años en el poder. Ellos tienen frente a una cosa muy poderosa. Tienen un país que quiere cambio y tienen una comunidad internacional que quiere también que Venezuela salga de este atolladero, porque Venezuela se ha convertido en un problema para el mundo. Nada más que un país que haya exportado en los últimos 3 o 4 años, 3 millones o 4 millones de expatriados que además salen huyendo, porque es una diáspora, eso que llaman diáspora, es un término correcto, porque no es emigración es una cosa ordenada. Emigración fue como vinieron los italianos, los portugueses a Venezuela, o como vinieron luego en los años 70 chilenos, argentinos. Eso es emigración, esto no, esto es éxodo, esto es diáspora, esto es huida de una población que, bueno, no puede comer, no puede vivir, no tiene los medios para la subsistencia y que decide entonces emigrar. Entonces esa emigración crea problemas en países que también ya tienen sus problemas, porque Colombia no es un paraíso, Colombia tiene problemas complejísimos, muy grandes. Y hasta de desempleo, Rafael Simón, claro, hasta de desempleo tienen problemas ellos para los mismos colombianos. Claro, es que Colombia es un país, yo conozco demasiado a Colombia, porque yo soy de un estado casi fronterizo. Además mi papá tuvo 5 años exilado en Colombia cuando la dictadura de Pérez Jiménez, y yo conozco a Colombia desde muy chiquito y tengo una relación muy estrecha con Colombia. Pero Colombia es un país que tiene muchos problemas, ¿no? Lo tiene Perú, lo tiene Ecuador, lo tiene Chile, lo tienen todos los países latinoamericanos, tienen grandes problemas de desempleo, problemas de crecimiento económico, problemas de desigualdad social. Entonces, tirarle a esos países una diáspora de 3 millones de venezolanos, además, como decimos los venezolanos, voy a utilizar el lenguaje coloquial de sopetón, que no es una cosa ordenada, que no es una cosa en el tiempo, porque es verdad, mira, hay una cosa que hay que darla como dato. En Venezuela siguen viviendo más colombianos que los venezolanos que se han ido a Colombia, pero esos colombianos vinieron 30 años, 40 años, es decir, fue una migración que se produjo en el tiempo y que ya tiene segunda, tercera, cuarta generación. Aquí hay muchos más colombianos todavía, incluso que los venezolanos que pueden venir allá. Pero te repito, es parte de un proceso histórico de migración que se produjo a lo largo de muchísimos años y que se va sentando y se fue descantando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para ir al quiz de tu pregunta, yo creo que Venezuela está viviendo ahorita una fase terminal de una crisis de la que necesariamente tiene que venir una transición. Toda esta bicefalía que estamos viviendo en la estructura del Estado, 2 tribunales supremos de justicia, 2 asambleas nacionales, una asamblea nacional y una asamblea constituyente, 2 presidentes, es la expresión de esa crisis. Pero la gravedad de la crisis, yo creo que tiene la luz al final del túnel, como decíamos. Nosotros hace mes y medio en Venezuela lo que había era desconcierto, resignación, pasividad, desmovilización. Y a partir del 5 de enero se ha prendido la luz en el túnel, la gente se ha entusiasmado, la gente ha vuelto a salir, la gente se ha movilizado, la gente ha dado testimonio de activismo. Y eso va a conducir, a mi juicio, irreversiblemente y fatalmente a un cambio político en Venezuela. Ahora, eso no se le puede poner. La gente en Venezuela siempre quiere que uno le ponga fecha a las cosas. Y yo le digo, siempre que me preguntan mucho en la calle, la gente desde hace muchos años, mire, ¿cuándo se termina esto? Bueno, los procesos sociales son procesos complejos, son procesos que van dando su grado de maduración, tienen que ver con sus propias dinámicas, pero yo lo que estoy absolutamente seguro es que de esta crisis tan seria que estamos atravesando y de esta coyuntura ya de conflicto político e institucional que estamos atravesando, de aquí va a salir un cambio sin duda y una transición democrática sin duda. Ahora, hay un cierto nerviosismo en mucha gente de la población por entre los anuncios que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que sostiene que, bueno, todas las opciones están puestas sobre la mesa
si Maduro no se va, entre ellas la opción militar. Entonces está el tema del nerviosismo por si lanzan una bomba, si explotan aquí, si se forma una guerra, si hay más muertos que lo que ha habido en todos estos tiempos. Toda esta situación, primeramente, analízanos eso, por favor, para entrar a agarrarnos con el tema militar y Nicolás Maduro. Fíjate tú, yo por supuesto, en Venezuela la polarización ha conducido a mucha gente a cambiar sus principios, a cambiar sus posiciones, porque lo más importante es salir de esto. Yo creo que lo más importante es salir de esto, pero yo no cambio ni mis valores, ni mis posiciones, ni mis principios. ¿Por qué te digo esto? Porque yo no siento ninguna simpatía, por supuesto, por el gobierno del señor Trump, como tampoco siento ninguna simpatía por el gobierno del señor Duque, ni por el gobierno del señor Bolsonaro, ¿no? Son tipos que están en las antípodas de mi pensamiento y que yo no siento ninguna simpatía por ellos. Los respeto sí porque son presidentes legítimamente electos que representan a sus pueblos. Digo esto porque partiendo de eso, todo el mundo sabe cómo es Trump, cómo llegó a la Casa Blanca, cuáles han sido sus antecedentes en todos los órdenes de su vida pública y privada. Y las acciones que tiene. Sí. Ahora, los problemas que tiene allá también. Por supuesto, los tiene adentro y los tiene en muchas partes del mundo. Entonces, pero todo eso abona a la tesis de que el señor Trump lo que quiere es que la situación de Venezuela se resuelva al menor costo posible. Es decir, que no los involucre a ellos o que los involucre en menor medida. Para Estados Unidos, la hipótesis, por ejemplo, de una acción militar es una hipótesis última, pero última. Y yo creo que eso lo saben muy bien quienes están aquí en Miraflores, porque toda esa guapesa de la que ellos despliegan, que por cierto no se las vi yo el 12 de abril, donde los vi cerquita, muchos de ellos compartiendo conmigo el 12 de abril del 2002, ellos saben que esa es una hipótesis remota, no imposible, pero remota, y que esa opción, repito, solamente se colocará, como siempre, la opción bélica es el último recurso. El uso de la fuerza es el último recurso. Incluso aquí está previsto en la Carta de las Naciones Unidas. Tú tienes que agotar primero todos los métodos. Ojalá, y es lo que todos los venezolanos de buena fe deseamos, que esto consiga un cauce hacia una negociación que tenga como punto fundamental un hecho democrático, que es unas elecciones donde sea el pueblo de Venezuela el que dirima este conflicto y diga quién quiere que lo dirija. Mire, el señor Guaidó, al que yo respaldo, por supuesto, ha colocado 3 iniciativas o 3 consignas que son las de la sociedad democrática: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, limpias, transparentes, etcétera, etcétera. Pero esos 3 planteamientos, el más importante es el de las elecciones libres, limpias y transparentes, porque eso es lo que va a dirimir el fondo del problema político e institucional venezolano. Por ejemplo, si en cualquiera de estas iniciativas que están haciendo, mañana hay una reunión de la Unión Europea y un grupo de países latinoamericanos, en lo que llaman un grupo de contacto, de mediación. El propio Papa Francisco ha dicho que está dispuesto a mediar si las dos partes se lo plantean, y mucha gente en el mundo está muy preocupada por la deriva que la situación venezolana puede tener. Pero si en cualquier escenario de estos las partes se sentaran, por supuesto, no a buscar la manera, como lo ha hecho el gobierno, de burlarse de los interlocutores y de hacer un diálogo para las calendas griegas y de ganar tiempo y de tratar de aplazar la situación. Tiene que ser una cosa con puntos concretos y disposiciones concretas. Por ejemplo, el tema electoral es el punto específico. Que el gobierno diga, estamos dispuestos a ir a unas elecciones donde se relegitimen todos los poderes de la República, todos los poderes electivos. Pero solo ha manifestado que las elecciones a la Asamblea Nacional hasta ahora. Bueno, es lo que le estoy diciendo, pero claro, las partes están ahorita, mira, yo soy especialista en conflicto y en negociación. Entonces siempre en negociación, cuando tú te vas a sentar a la mesa de negociación, tú tratas de sentarte desde una posición de fuerza para luego ir cediendo, ¿no? Nadie antes de sentarse va a decir, no, yo aquí está, yo cedo todo, dígame qué es lo que ustedes quieren y yo se lo doy. Es decir, por eso es una rendición, eso no es una negociación, eso es una rendición. Entonces, es evidente que en Venezuela, si las dos partes pactaran en un plazo razonable una mega elección donde se cuente todo el mundo,
yo creo que eso relajaría, eso les bajaría presión a la olla, eso les bajaría, desescalaría el conflicto, y entonces sobre ese acuerdo fundamental de una fecha electoral y de una salida electoral, tú pudieras ir montando el resto de los acuerdos políticos, porque en Venezuela hay un conjunto de temas que tienen que ser resueltos. Está el tema de la libertad de los presos políticos, está el tema de la ayuda humanitaria, está el tema del reconocimiento de los poderes, el reconocimiento mutuo del poder ejecutivo, del poder legislativo, de la reestructuración de los otros poderes derivados, es decir, del poder ciudadano, del poder electoral, del poder judicial. Es decir, pero para que se relaje, es decir, para que baje las tensiones, para que el conflicto se reencauce hacia la negociación, yo creo que lo clave es fijar una fecha electoral para elegir a todos los poderes. Yo me imagino, esa es mi visión, una mega elección, es decir, una elección donde todos los cargos públicos electivos se coloquen en manos del pueblo para que el pueblo diga quién quiere que sea su alcalde, quién quiere que sea su gobernador. Ahora, esto no es un problema porque entonces se aferran, tú sabes, a la fórmula constitucional. No, que las elecciones, si acabamos de elegir concejales y el presidente está hasta el 2024. No vale. Cuando los países dan o tienen una crisis profunda como la que tiene Venezuela y una crisis que amenaza con desbordarse hacia la deriva de la violencia, de todas las amenazas que están ahorita sobre el cielo y la tierra de Venezuela, hay que apelar al depositario de la soberanía. Mira, ese es un discurso clásico chavista. El depositario de la soberanía, el pueblo, el yugo exorbitante. Tú ves que cuando ellos hablan de la Asamblea Nacional Constituyente, esta que convocaron ellos violando la Constitución. Pero Rafael Simón, ellos dicen que ellos ya votaron. Que ellos ya votaron, ellos aseguran de que ellos ya votaron y que eso ya está listo. Pero llamaron a este proceso electoral. Que fue, según Diosdado, la última, la Asamblea Nacional. Porque es la única que no se ha legitimado, según dijo Diosdado Cabello ayer, ante la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, es lo que te digo, ese es su discurso. Ahora vamos a ver, por eso te digo, mira, la suerte de Venezuela está en manos de quienes están dirigiendo este conflicto. Porque ellos dicen, por cierto, yo de eso no lo creo, si no lo veo, no lo creo. Yo creo que eso es aguaje porque yo los conozco, los conozco porque conviví con ellos. Esto no me lo contaron. Y tú eres de Barinas, No, pero yo conviví con ellos en los momentos difíciles. Mira, esto es como Chávez, Chávez con el respeto que puede merecer una persona que está muerta, cada vez que le tocó veces la chiquitica se le aguó al guarapo. Él era como dicen en mi pueblo, son guapos cuando están empandillados, cuando están a la hora de las chiquiticas, y eso no es un cuento mío, eso no es una deducción. El 4 de febrero se rindió como angelito y el 11 de abril se rindió como angelito, entonces dispuestos a dar la vida, dispuestos a inmolarse. Ese es un discurso, mira, primero que en la cultura occidental no hay la idea de la inmolación, porque la idea de la muerte es una idea que nos aterra a todos los que estamos creados en eso que llaman el pensamiento judeocristiano occidental. Tú estás viendo que uno tiene 80 años y 90 años y quiere vivir 100 y quiere vivir 120 hasta que Dios le dé vida. Tú estás viendo, fíjate tú la diferencia entre el terrorismo islámico y el terrorismo occidental. La ETA, por ponerte un ejemplo, el terrorismo vasco. Los vascos hacían 1000 atentados con bombas, pero nunca se inmolaba ninguno, ponía la bomba ahí y la bomba estallaba cuando él estaba a cientos de kilómetros, ¿no? Estos no son los islamistas que creen que Mahoma lo está esperando ya con las 7 vírgenes y entonces se inmolan y se ponen 10 tacos de dinamita en el cuerpo y vuelan con el cuerpo. Entonces eso de la inmolación, del sacrificio por la patria, olvídate tú de eso. Eso además es irracional. Ahora, acuérdate incluso, yendo al 11 de abril, que es el antecedente de conflicto que tenemos aquí, acuérdate lo que le recomendó el propio Fidel Castro al señor Hugo Chávez en aquel momento. Le dijo, olvídate de eso, no te rindas porque tú puedes volver, Entonces, esta gente, que todo el mundo sabe que ha acumulado tanto poder y todas las derivas del poder, todas las demás cosas hedonistas, todas las cosas sensuales, todas las cosas materiales, ¿tú crees que se van a inmolar? Bueno, eso es fácil decirlo. Esta noche lo vuelve a decir Diosdado en el Mazo Dando. El que crea eso, compadre, que vea las comiquitas de Popeye o cualquier otra comiquita y se va a divertir mejor, ¿no? Ahora, Maduro ha salido, 4 de febrero salió con toda la gente militar allí. Ha señalado reiterativamente que no se va y que
el poder que lo sostiene en este momento en el país es el poder militar, la Fuerza Armada Nacional. Ahora, ¿puede Maduro mantenerse y seguir y pasar esta crisis política para él y social y económica? Bueno, nosotros los ciudadanos que estamos viviendo la situación económica que nos está volviendo locos, pero ¿puede Maduro pasar, aguantar esa oleada en este momento con esta presión internacional solamente sostenido con el ministro de la Defensa, Padrino López, y toda la Guardia Nacional, estos efectivos esta cúpula que lo acompaña? Mire, yo particularmente no lo creo, porque te repito, ellos tienen un esquema de este conflicto totalmente equivocado, porque ellos creen que este conflicto fue como la salida del año pasado, como la salida de López del 2015, como la guarimba, en ese momento era un conflicto fundamentalmente político. Ahora el conflicto es social. Ahora lo que están peleando con ellos, que se olviden de Guaidó y que se olviden de López, y se olviden de Capriles y se olviden de María Corina. Es un pueblo, millones de venezolanos que se están muriendo de hambre, millones de venezolanos que están clamando a Dios por una ayuda humanitaria, clamando a Dios por un cambio político que les abra las puertas. Que ya dijeron que no la iban a dejar entrar, ya lo dijeron. Arriaza dijo que los militares tienen órdenes en la frontera de que si no entregan los papeles de importación por el gobierno venezolano con todos esos medicamentos y todo eso, no van a dejar pasar nada. Y ya pusieron las ¿cómo es? Sí, unos containers ahí en las tienditas en Colombia, en Maracaibo, en Zulia. Ellos con eso lo que se indisponen más en el ánimo de la gente, porque eso es una cosa contra la gente, eso es cosa contra el pueblo, porque ahí no le vienen medicina a Guaidó, ni le vienen medicina a López, ni le vienen medicina a Capriles, ahí le vienen medicina a la gente, al paciente renal, al enfermo de cáncer terminal, a los niños del JM de los Ríos. Esas son las medicinas que vienen ahí, y los alimentos que vienen ahí es para la población más vulnerable. De manera que cada vez que ellos asumen esa actitud, lo que se están es indisponiendo más con los sectores más pobres, que por cierto son los que más leales les han sido tradicionalmente. Por eso es que hoy en día ellos amenazan. Mira, una de las grandes obras de ellos es que van a acabar con el chavismo. Es decir, esa base social, esa base popular, que en algún momento se sintió interpretada por el discurso de Chávez y que siguió y que fue contundente respaldado, porque mucho, eso era fuerte. Sí, mucho. Uh-huh. Pero esa base social, esa base popular es la que más hambre está pasando. Y en la medida en que esta gente se coloque en esa posición de intransigencia, además con aquella barriga cada vez más prominente, porque tanto la barriga de Maduro como la barriga de Diosdado Cabello cada día son más prominentes, habla de la abundancia en que ellos viven y la abundancia en que ellos nadan. Entonces, una persona con una barriga de ese tamaño, que diga que no le importa, que no van a dejar pasar nada, que el que pase una caja de ayuda humanitaria va a ser repelido por la Fuerza Armada Nacional. ¿Cómo lo ve el hombre pobre, la mujer humilde, el niño enfermo, el niño que no tiene leche? ¿Cómo ven ese gesto? Es decir, ese es el divorcio de ellos absoluto de la realidad, y ese es el divorcio de ellos incluso de la base chavista. Por eso es que el chavismo que queda todavía en Venezuela, que puede quedar en alguna proporción, tampoco se siente representado por ellos. Siente que ellos lo que han hecho es acabar con el chavismo, acabar con eso que ellos llaman en su nomenclatura absurda el legado del comandante. Conversando con Rafael Simón Jiménez, analista político, profesor universitario y ex parlamentario. Estamos viendo acá, Rafael Simón, José Gregorio Bielma Mora, aquel que fue alto jerarca del CENIAT. Sí, perfecto. Uh-huh. Dice, vamos a producir para enfrentar cualquier embate contra Venezuela. ¿Qué dices tú? Porque no han producido en 20 años. Mira, la gente no se recuerda ahora en medio de esta carencia y esta razón que es Venezuela, que Venezuela vivió 10 años del más alto ciclo de precios petroleros y el más prolongado de toda la historia. Ese cuento de que vamos a producir y que la patria es soberana y la soberanía alimentaria, tienen 20 años repitiendo la misma cantaleta, y mientras tanto Venezuela es más dependiente del petróleo, más monoproductora y más dependiente de las importaciones. Bueno, y van a buscar otros mercados, anunció también Maduro, otros mercados para vender el petróleo que ya no va a comprar Estados Unidos, hacia Asia.
Uno de ellos Sí, allá está enfocado. Eso yo no lo dudo. El tema es que el petróleo se vende, mira, como pan caliente, vamos a decirlo también coloquialmente. El tema es que tú para venderlo como pan caliente tienes que venderlo con un gran descuento. Incluso existen, porque la gente se imagina que ese es un negocio entre países, no, este es un negocio entre compañías. Incluso existen brokers independientes que te compran el petróleo a ti y se lo venden a otro. Ahora, te lo tienes que vender con grandes descuentos. Entre otras cosas por lo que implica el flete. No es lo mismo un tanquero que dura 3 días de aquí a la costa este de los Estados Unidos que un tanquero que vaya a China o que un tanquero que vaya a la India, que son los otros mercados, ¿no? Entonces, bueno, eso va a menguar, de que eso lo afecta además. Pero fíjate tú, porque ellos ahora se ampararán. El tema de estas sanciones económicas es que siempre terminan, si no se produce un cambio político, terminan siendo utilizadas por los déspotas, por los tiranos, como la justificación de todos los males, ¿no? Ellos quebraron la industria petrolera. El hecho de que PDVSA produzca menos de 1 millón de barriles de petróleo y no 3,5 como ellos producían incluso hasta que se murió Chávez, era un hecho donde no tiene ninguna responsabilidad el señor Trump ni la medida de los Estados Unidos en nada de eso. Y eso es lo que está afectando de verdad la economía venezolana. Venezuela, los precios de petróleo que nadie pensó han llegado, incluso ayer volvieron a aumentar. El petróleo de la OPEP se está cotizando por encima de los $62, un precio que nadie pensó que podía volver a esos niveles. Ahora, ¿qué es lo que afecta a Venezuela? No es el precio, es que no producimos, y parte de la producción tenemos que pagársela a China, tenemos que pagársela a Rusia, tenemos que regalársela a Cuba, son los convenios estos del ALBA y de Petrocaribe, y el único flujo de caja, el único que pagaba cash money, era el petróleo que enviaban a Estados Unidos. Yo no dudo que encuentren, te repito, el petróleo oro en polvo. Ellos van a conseguir otros compradores, pero con unos descuentos muy grandes y con una producción que sigue menguando, casi que no tiene parada, porque ellos ni siquiera han podido